Se pregunta si la Biblia realmente es la palabra de Dios. ¿Puede probarlo? Tal vez usted no tiene la seguridad de un creyente. ¿Le gustaría pruebas para comprobar que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Y tiene razón para esperar una prueba más de que, bueno, es porque así lo dice. Usted necesita algo sólido para respaldar su creencia. Entonces, ¿cómo empezar? ¿Dónde se puede encontrar evidencia para confirmar que la Biblia es verdadera? Hay una fuente que puede responder a esa incertidumbre. Manténgase en sintonía con Beyond Today para examinar la prueba de la profecía. Join our host Steve Myers and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. ¿Por qué usted cree que Dios inspiró la Biblia? ¿Tiene que tomar la escritura por solo fe o hay alguna evidencia que le ayude a comprobarla? Si pudiera ser demostrado claramente que la Biblia es correcta, ¿la creería? ¿Sabía usted que hay una prueba inequívoca que se encuentra en la profecía bíblica? Ahora, eso puede sonar como un razonamiento circular, pero no lo es. Así que permanezca con nosotros y vamos a explicarle. En primer lugar, vamos a definir ¿qué es la profecía bíblica? La profecía es algo que prevé lo que ocurrirá en el futuro. Es la historia dada de antemano. Se podría decir que es la noticia de mañana dada en el presente. Ahora bien, para demostrar la credibilidad de la Biblia, una prueba justa sería la de determinar si las profecías se han llevado a cabo. Un paso muy sencillo es hacer la pregunta: ¿ha habido profecías en la Biblia que se han cumplido? En otras palabras, ¿Dios predijo algo que realmente ocurrió? Veamos un ejemplo entonces, al estudio de una profecía y echémosle un vistazo. Ahora, cualquier profecía no puede ser la prueba más convincente. Profecías tal vez que se cumplieron tan solo unos años después de haber sido dadas podrían no ser lo suficientemente convincente, así que vamos a dar un paso más. ¿Qué profecías sería un buen indicador para comprobar si creer en la Biblia o no? Bueno, parece que tendría que ser una que se cumplió tiempo después de haber sido registrada. Piense en ello. La Biblia predice gente, lugares y eventos cientos de años antes de que ocurrieran. Ahora, esto es muy convincente. Habría que admitir que la Biblia es demasiado precisa, demasiado exacta, demasiado detallada para descartarla como una mera buena suposición. O en otras palabras, si puede comprobar que la Biblia contiene ejemplos en profundidad de la profecía cumplida, entonces en la Escritura se revela la verdad de la Biblia y cuán grande es Dios realmente. ¿Sabía usted que Dios mismo le dice cómo reflexionar sobre la profecía? Él inspiró al apóstol Pedro a decir: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Por lo tanto, esté dispuesto a prestar mucha atención a la profecía. Dios nos dice con valentía: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios desafía a alguien a hacer lo que Él hace, predecir el futuro y hacer que sucedan. Así que vamos a poner la Biblia a prueba y ver si la palabra de Dios es realmente cierta. Ahora, hay un ejemplo sorprendente en el libro de Daniel. Probablemente usted está familiarizado con la historia de Daniel y la guarida de los leones. Es ese mismo Daniel. En el capítulo 2 encontramos la antigua Babilonia. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante que ninguno de sus consejeros podían explicar. Los babilonios conceden mucha importancia a los sueños, y Nabucodonosor estaba convencido de que este era muy importante, pero nadie lo podía explicar. El profeta Daniel no sabía lo que el sueño estaba indicando, pero con la inspiración de Dios fue capaz de explicar todos los detalles del sueño al rey. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen.
Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel dijo al rey que la cabeza de oro representaba a su propio imperio, su propia Babilonia. Cuando usted mira en los libros de historia, va a encontrar que este imperio de oro gobernaba el mundo conocido en todo el año 600 a.C. Ahora, una cosa es decir que la cabeza de oro fue Babilonia. Eso sería como Daniel si hablara de trabajo para Estados Unidos hoy en día y solo sería un informe de las noticias del día. Pero eso no es lo que Daniel estaba haciendo. También fue la predicción de lo que estaba por venir. La plata, el bronce, el hierro, las partes de la estatua representando futuros poderosos imperios que iban a llegar al poder después de la poderosa Babilonia. Ahora vamos a hablar de eso con más detalle en un momento. Imagine este sueño inspirado por Dios que proveyó una vista previa asombrosa de la historia de antemano, que es una de nuestras definiciones de la profecía. Dios dijo lo que Daniel podía contar, era una cosa segura. Ahora, ¿qué hay de usted? ¿Vive en un mundo de incertidumbre? ¿Se pregunta acerca de su futuro, su trabajo, la economía, la jubilación? ¿Te hace pensar si algo es predecible? Pero no es una fuente de información para saber hacia dónde se dirige este mundo. Las respuestas están en la profecía bíblica. Puede ser difícil, sin embargo, saber por dónde empezar. Así que tenemos algo para ayudarle. Es nuestro folleto gratuito titulado Usted puede entender la profecía bíblica. Le ayudará a darse cuenta del verdadero alcance de la profecía. Cómo se vincula el pasado, el presente y el futuro. Así que solicite su copia hoy mismo. Vaya en línea a beyondtoday.tv para descargar, leer o solicitar una copia gratuita de Usted puede entender la profecía bíblica. Contáctenos en www.ucg.org/español para una copia en español. Y como siempre le ofreceremos todas nuestras publicaciones en forma gratuita como un servicio educativo. El conocimiento de la profecía puede ser interesante, puede ser emocionante, pero también le proporciona los detalles del maravilloso plan de Dios para todos. Este folleto le ayudará a comenzar realmente a comprender las profecías. Ahora, mientras estás en la web, recuerda que puedes seguirnos en Twitter y únete a nuestra página de Beyond Today en Facebook. Ahora volvamos al viejo rey Nabucodonosor y su sueño. Tanto como un tercio de la Biblia se considera que es profecía. Así que Dios obviamente considera que es importante. En el libro de Daniel se profetizaron muchos eventos que se cumplieron hace muchos siglos, pero también acontecimientos importantes que están por venir. Revela la historia escrita de antemano. Ahora sabemos que la estatua en el sueño representa una serie de grandes imperios que dominan el mundo civilizado desde hace siglos. Dicho esto, muchos pensarán, ¿cómo sabes que esta estatua representa realmente reinos específicos? Pues verás lo que Daniel dijo al rey. Él dijo, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual reinará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este sueño llega a la conclusión en donde una piedra hirió a la imagen en sus pies de hierro mezclado con barro, rompiendo a todos estos. El resto de la estatua se desmoronó y volaron los pedazos sin dejar rastro alguno, mientras que la piedra se convirtió en una gran montaña, llenando toda la tierra. Ahora, al hablar estas palabras en el siglo VI a.C., Daniel nos ha dado una forma de probar la validez de la Biblia. Observe las descripciones de estos reinos y la precisión con que esto se cumplió. El imperio de plata fue para los medos y los persas, que comenzó con Ciro el Grande, quien conquistó Babilonia en el año 539 a.C. Este imperio de plata llegó
y representa la superpotencia de Medio Oriente durante unos 2 siglos. Entonces, el Imperio de Bronce los alcanzó. El Imperio Greco-Macedonio, establecido por este poderoso guerrero llamado Alejandro Magno. Llegó como una inundación la conquista del mundo conocido y su dominio unos 300 años antes de que el cuarto reino de hierro surgiera. Por supuesto, el reino representa la dureza y crueldad y describe el Imperio Romano, el poder y la conquista como un puño de hierro. Ahora bien, si usted fuera a buscar en internet, usted encontrará que la historia definitivamente registra esta secuencia específica de los reinos. Dios hace un reto cualquiera a hacer lo que hace, predecir el futuro y hacer que suceda. Ahora usted dice, eso es un montón de pruebas para mí. Eso no es suficiente información para confirmar el punto. ¿Es posible que Daniel hiciera una conjetura afortunada? Algunos dirán que es una cabala al azar, con mucha suerte de que... Bueno, vamos a notar otro sueño profético que añade detalles importantes adicionales, cualidades muy específicas de estos imperios dominantes en todo el mundo, le fue revelado a Daniel en un sueño más tarde. Si repasamos el capítulo 7, en lugar de una estatua, estos mismos 4 imperios están representados por 4 animales salvajes. Daniel profetizó que estas 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Usted ve, los leones eran un símbolo del poder de Babilonia. Esa bestia que Daniel ve humillada y derrotada luego, justo frente a sus ojos, como la orgullosa Babilonia, la cabeza de la estatua de oro. Continúe en el capítulo y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba más de un costado que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Usted ve, la conquista de los babilonios fue el imperio medo-persa. Era una coalición desigual de 2 pueblos, los medos y los persas. El torso de plata de la estatua que leemos antes se muestra en esta visión de ser un oso que estaba en forma desigual y tenía las costillas en su boca. De hecho, curiosamente, 3 costillas, y sorprendentemente la historia comprueba que el imperio persa tenía 3 victorias militares importantes contra los lidios, los babilonios y los egipcios. Ahora Daniel continúa. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo que tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Por supuesto, esto se compara con el reino dirigido por Alejandro Magno. Los griegos. Se tomó al mundo por sorpresa, venciendo en 4 años, y eso fue un logro increíble. La velocidad, la ferocidad no podía ser otra como un leopardo. Por supuesto, no duró mucho tiempo. Tras la muerte de Alejandro, ¿sabe usted lo que sucedió a su imperio? Se dividió en 4 secciones, las 4 cabezas y las alas de leopardo, y se dividió entre sus 4 generales. La historia demuestra que esto ocurrió. Quedó entonces como presa fácil para la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Observa que representaba al Imperio Romano. Aún estaba por venir y los romanos llegaron al poder, ampliamente conocidos por su poderosa maquinaria de guerra, diezmando a cualquiera que se enfrentara a su manera. Así que cuando ponemos juntas estas profecías, las profecías del capítulo 2 y el capítulo 7, esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cuándo? ¿Cuándo Daniel predice que estas cosas se producirían? ¿Inspiró Dios esta profecía con 1 año de anticipación? ¿Con 10 años de anticipación? Bueno, esto es lo asombroso. Era cerca de 5 décadas. Eso es 50 años antes del imperio persa. 270 años antes de los greco-macedonios del imperio de Alejandro. Y más de 4 siglos, 400 años antes que los romanos dominaran el mundo.
Estas profecías se cumplirían indefectiblemente mucho después de que se les dio. Ellos son verificados por la historia, son específicos. Ellas son tan precisas, solo se deja una explicación viable. Daniel recibió la información de una fuente que podía ver el futuro de parte de Dios. De hecho, debido a que estas profecías son tan precisas, algunos estudiosos modernos las rechazan. Dicen que debe haber sido registrada después de los hechos. Ellos dicen, bueno, quien escribió el libro de Daniel pudo mirar hacia atrás sobre los eventos que ya ocurrieron. Pero a pesar de que el libro ha sido atacado en los tiempos modernos, un estudio a fondo de las evidencias externas e internas demuestran que Daniel escribió estas profecías antes de que ocurrieran. Ellas son genuinas. Si desea obtener más información acerca de la autenticidad del libro de Daniel, asegúrese de ir a nuestra página web. Estas profecías son ciertamente excepcionales. Lo notable es que abarcan cientos de años, los 4 reinos, muchos gobernantes, y la parte increíble es que precisamente sucedió. La probabilidad de que esta predicción en realidad ocurriera es imposible. Y sin embargo, Dios lo profetizó y aconteció. La evidencia sólida del cumplimiento de la profecía bíblica es impresionante, pero ya sabes, no debe detenerse ahí. ¿Usted cree en la prueba que Dios da? De hecho, ¿cómo va a responder a ella? Dios desafía a cualquiera a hacer lo que Él hace para predecir el futuro y luego llevarlo a cabo. Ahora, además de estas predicciones cumplidas hace mucho tiempo, están las que aún no han sucedido. ¿Recuerda el sueño de Nabucodonosor? También incluye pies de hierro y barro, y una piedra que rompe los pies. Destruye la estatua y entonces se convierte en una montaña que llena el mundo. Ahora, eso no ha sucedido todavía. ¿Qué significa esta profecía? La Biblia describe el plan de Dios. Él puso en marcha hace mucho tiempo. Pieza por pieza, su plan se aproxima y un futuro increíble en el horizonte. El reino de Dios se está acercando. Las piezas del rompecabezas parecen estar cayendo en su lugar de muchas profecías asombrosas que se cumplirán en nuestra vida. A medida que nuestro mundo se impulsa al borde del autoexterminio, ahora es la oportunidad de entender lo que está delante de usted y el resto de la humanidad. No ignore la palabra de Dios. Él nos dice, yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Ahora hay mucho más para reflexionar sobre este tema, pero primero tengo una oferta especial para usted. Es la revista Las Buenas Noticias en Español. Esta revista está diseñada para ayudarle. Contiene artículos para ayudarle a entender la profecía bíblica y también trae una idea de lo que la Biblia realmente enseña y cómo puede encontrarle sentido. Es por eso que usted debe solicitar su suscripción gratuita a Las Buenas Noticias en Español. Contáctenos en www.ucg.org/español para solicitar su copia en el idioma español. Y recuerde, todas nuestras publicaciones están disponibles sin costo alguno, como un servicio educativo. Ahora usted también puede solicitar su suscripción gratuita en la web, en beyondtoday.tv. Si usted está fascinado por las profecías bíblicas, asegúrese de visitar nuestro sitio web para cientos de artículos sobre la profecía. En la web también puede unirse a nuestra página de Beyond Today en Facebook y síguenos en Twitter. Así que, en línea, déjanos un mensaje o un comentario. Puedes también hacer una pregunta. Ahora que acabamos de arañar la superficie cuando se trata de la prueba de la profecía, ¿puedes creer en la profecía bíblica? ¿Qué reto ofrece las profecías? ¿Qué hay que hacer al respecto? Ahora, para hablar más de esto, nos hemos unido a nuestros compañeros de Beyond Today, Darris McNeely y Gary Petty. Ahora que se habla sobre las profecías, creo que a nuestros espectadores les gustaría tener una comprensión más profunda de algunas de las profecías de la Biblia que se han cumplido. ¿Puede darnos un ejemplo? Creo que una de las mayores pruebas de la profecía bíblica tiene que ver con las profecías mesiánicas. Si usted va al Antiguo Testamento, hay cientos de profecías que se inician en el Génesis.
recorren todo el camino a través del Antiguo Testamento, lo que se llama las profecías menores en el extremo, profecías que contienen todo acerca de la venida de un Mesías, no una vez, sino dos veces. Cuando usted va al Nuevo Testamento, lee Mateos, Marcos, Lucas y Juan, ha leído el libro de los Hechos, lo que ves es el cumplimiento de la mitad de las profecías, las de su primera venida. Así que es una de las mayores pruebas de la profecía en la Biblia. Las profecías sobre el Mesías en el Antiguo Testamento y luego la correcta continuidad en el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo. Así que esas serían las profecías de Cristo que predecían su nacimiento. Ellas predijeron su ministerio, su sacrificio y su resurrección. Y hay más profecías acerca de ese evento en particular que cualquier otro tema dentro de la Biblia. Pero cuando uno busca, Steve, en la profecía del Mesías, hay un aspecto que también es una prueba muy importante. Moisés dijo que Dios levantaría un profeta como yo a los israelitas. Y cuando usted lee en Hechos capítulo 3 versículo 22, donde se cita las Escrituras y se aplica a Jesucristo, eso también es una de las pruebas más convincentes del cumplimiento profético del Antiguo Testamento con respecto a Cristo Jesús. Porque cuando nos fijamos en las enseñanzas de Jesucristo, se ve que efectivamente Dios hizo surgir una profecía que fue superior a Moisés. Mira el Sermón del Monte, por ejemplo, que tiene la enseñanza de la ley y muestra la aplicación espiritual de esa ley, la intención espiritual de esa ley. Lejos de acabar con la ley, muestra cuán profundamente se ha de aplicar en la vida. El Sermón del Monte es la aplicación de la ley para un cristianismo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Y el tipo de cumplimiento de esas profecías es la ley que está escrita en su corazón y no solo en una tablilla. Muestra cómo hay que hacer, y de hecho Dios hizo surgir un profeta mayor que Moisés y agregó, amplió realmente más de lo que hizo Moisés. Se cumplió la profecía en sí mismo. Es una de las pruebas más convincentes de la profecía en la Biblia. Ahora, la parte interesante de todos los que están intrigados con estas profecías del futuro. Usted ha mencionado las de Cristo que se cumplieron en su primera venida, pero hay muchas que todavía están excluidas, al parecer que están esperando allí. Ahora, ¿qué pasa con la profecía del futuro? ¿Puede darnos un ejemplo de las profecías del futuro, de la hora final? Profecías que están ahí, fuera en el horizonte. Cuando nos fijamos en una profecía como modelo de ciertas profecías, las otras que conectan fuera de Deuteronomio, una es sobre el profeta, refiriéndose a Jesucristo como una de ellas. Daniel 2, usted ha mencionado eso. Esa es otra. Vemos una plantilla de los acontecimientos que van a suceder y nos lleva hasta su segunda venida. Y cuando nos fijamos en la plantilla, verán los tiempos en que el mundo se ha vuelto tan lleno de caos y violencia que va a estar en el borde. La humanidad va a estar en el borde de la autodestrucción. Pero Jesucristo va a volver a salvar a la humanidad. ¿Cuál es el punto central de la profecía? Que la humanidad va a ser salvado. Así que Mateo 24 es el punto de partida muy importante para entender el futuro e incluso en la interpretación del libro de Apocalipsis. Bueno, y cuando nos fijamos en lo que Cristo menciona en Mateo capítulo 24, Él habló de guerras, dio 4 signos básicos que se repiten más adelante en Apocalipsis capítulo 6, habló acerca de la religión falsa, habló de las guerras, habló de la hambruna y la peste, los puntos para el futuro como los eventos que han estado con la humanidad y que se van a acelerar hacia el final de esta era. Pero probablemente la declaración de Jesús convincente e interesante hecha al principio de Mateo 24, donde se dijo mientras miraba a los edificios del templo, dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y esa declaración particular, que en sí mismo es una profecía que ha sido, ya sabes, es en cierto sentido, aún no se ha cumplido, porque hay más piedras en Jerusalén que componen la estructura del templo y que todavía están allí. El muro occidental es un buen ejemplo. Parte del muro de las lamentaciones, parte del muro sur, todavía está allí. El mismo edificio que Jesús habló.
no es el mismo templo, pero la parte de los edificios reales del templo que él realmente señaló todavía están allí, pero nadie se ha basado en eso, ni en la intención de Dios. De hecho, hay una historia con respecto a ello en el siglo IV de uno de los emperadores romanos que querían reconstruir un templo en ese lugar, y la historia es que no hubo fuego que consumiera el punto real donde el templo estaba e impidió a los constructores hacer eso. Las profecías de Dios, las profecías de Cristo allí, es la prueba del tiempo en nuestra época actual, y nos dan no solo una plantilla, sino un medio para comprender dónde estamos en el proceso de acontecimientos que conducirán a la hora del fin. La profecía no es solo algo que es interesante por ahí para nosotros o simplemente para tratar de averiguar todas estas cosas, sino que Él nos ha dado la profecía para que podamos tener una comprensión, que Él tiene un plan y que se trata de traer su reino a esta tierra. La profecía nos dice que Dios es el Dios de la historia y el futuro, y que no estamos aquí para resolver esto por nosotros mismos, acabando de estropear esto. Él nos salva, Él salva a la humanidad. Me pregunto si la gente no piensa entonces, ¿qué importancia debo darle personalmente? ¿Cómo me afecta? ¿Realmente importa si tengo alguna comprensión de la profecía en absoluto? Importa y mucho, pero es importante en cuanto a cómo se aplica la profecía, tanto como la comprensión de los elementos de la profecía y algunos de la profecía específica. Una de las cosas que las personas se centran demasiado es cuando Cristo va a regresar, tratando de establecer ciertas fechas sobre las profecías, aún tratando de poner nombres, y enfrentan a determinadas figuras proféticas en el Nuevo Testamento. Inevitablemente terminan como errores, porque son calles sin salidas para cualquier persona apreciar. Realmente la clave, Steve, de la comprensión del objetivo para la profecía es para hacernos cambiar, llevarnos a un punto donde realmente tengamos que hacer cambios en nuestra vida para cumplir con la ley de Dios, la enseñanza de Dios, para hacernos mejores personas. En el capítulo 2 de Pedro, versículo 3, Pedro dijo, después de considerar todas estas cuestiones, dice, ¿qué clase de persona debe ser? Eso es realmente la clave. ¿Qué tipo de persona debemos ser? Si una persona puede utilizar la profecía para estar motivados y cambiar para bien, para limpiar su vida, para acercarse a Dios, obedecer a Dios, entonces usted realmente entiende el propósito completo de la profecía y se acerca a la intención bíblica que cualquier otra manifestación podría tener. La gente consigue quedarse atrapado en conocer todos los detalles de lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Eso es correcto. Lo que pasa es que se olvidan de lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios, cuando dijo que si entiendo toda la profecía, pero no tengo ágape, si no tengo el amor de Dios, si yo no estoy viviendo como el Hijo de Dios, dice, no soy nada. La profecía es para que nos pongamos a cuenta y la comprensión de lo que Dios está haciendo, para que vivamos nuestras vidas preparándonos para lo que Dios está haciendo, que nos convirtamos en la obra misma de Dios. Así las profecías que nos ayudan a vivir vidas piadosas, no en que tengamos algún conocimiento secreto que nos hace mejor que los demás. La profecía debe ser una motivación para nosotros entonces. No es solo saber, sino que es también la parte que estamos haciendo. Hay tanto para entender las profecías bíblicas. Esperamos que recuerden las ofertas del día de hoy como un servicio gratuito. Están diseñadas para ayudar a probar la verdad de la profecía en la Biblia. Usted puede entender la profecía bíblica. Está escrito para ayudarle a obtener los hechos sobre la profecía y lo que la Biblia realmente enseña y por qué deberías creer. Y por supuesto, no olvides tu suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias en Español. Esta le ayudará a entender los temas bíblicos y cómo la Biblia se aplica a su vida. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Le ayudará a entender. Así que contáctenos en www.ucg.org/español para una copia gratuita de esta revista o visite el sitio beyondtoday.tv. No se olvide de contactarnos en nuestra página de Beyond Today en Facebook
obtenga más información y síganos en Twitter también. Esperamos que usted tome el reto de la profecía, comparando la historia para demostrar lo que la Biblia dice. No se puede dejar de ver numerosas profecías bíblicas que han venido ocurriendo con absoluta precisión, demostrando que la Biblia es la verdadera palabra de Dios. Puesto que Dios cumple sus profecías y eventos en el pasado, usted puede contar con el hecho de que Él hará que sucedan. Sus profecías que todavía están en el futuro. Dios prevé tiempos difíciles por delante, las guerras y el hambre, la peste, la enfermedad. Habrá momentos increíblemente difíciles, pero lo que depara el futuro sin duda va a afectar su vida. Dios le advierte a estar listo, estar atentos, arrepiéntete de tus pecados. Ahora, no sabemos las fechas exactas, pero sabemos que las profecías cumplidas en el pasado demuestran que las profecías sobre el futuro vendrán. Gracias a Dios que la predicción sobre el resultado final es una buena noticia. ¿La llevará en el corazón? ¿Cree en Dios? Haga algo al respecto. Aprenda del pasado y guarde su palabra porque usted puede creer la profecía bíblica. Ese es nuestro programa por hoy. Si te has perdido algo de él, vaya en línea y observe todo el programa y muchos otros en beyondtoday.tv. No te olvides de nuestras ofertas gratuitas y asegúrate de unirte a nosotros la próxima vez. Este es Beyond Today. Soy Steve Mayer. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.